Bienvenidos a todos a este nuevo webinar. Es un placer para nosotros tenerlos aquí con ustedes en esta mañana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por esperarnos. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos aquí de vuelta. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Les recordamos que cada uno de estos webinars son organizados por American Society for Microbiology y Origin, el conocimiento biotecnológico a su alcance. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros al licenciado Máximo Montalvo, que nos va a hablar de un tema muy interesante, la verdad, y un poquito olvidado desde pandemia. Los bacteriófagos potenciar respuesta a la multiresistencia. Él trabaja en el Hospital Nacional y en el laboratorio clínico, y bueno, siéntanse libres de hacer todas las preguntas al chat y de prestar mucha atención a los que tiene para nosotros el día de hoy. Adelante, licenciado, puede compartir pantalla. Tendría que quitarle, poner el sonido, activar el sonido. Ujú. Ujú. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Disculpe, licenciada, la interrupción. Se ven las notas. No sé si lo puede compartir totalmente. Claro, está bien. Voy a cambiar esto. Ok. Listo. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Eh, Adelante, licenciado. ok, gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar presentes. Gracias también por la invitación. Bueno, yo hablaré sobre los bacteriófagos como una potencial respuesta a la multiresistencia, ¿verdad? Vamos a hacer un viaje rápido sobre algunos aspectos generales de bacteriófagos. Yo no soy experto en multiresistencias tampoco, pero vamos a ahondar un poquito en los antibióticos, su descubrimiento y cosas así, y un proyecto que yo realicé basado en bacteriófagos y sus capacidades líticas en la Universidad de Panamá. Bueno, los antibióticos y algunos eventos importantes sobre ellos. Pues bueno, la historia de los antibióticos empezó ya hace mucho tiempo. Lo más importante al principio de toda esta historia fue el descubrimiento de la penicilina. Eh, Se puede clasificar el tiempo en el que se ha desarrollado los antibióticos a través del tiempo de acuerdo a momentos importantes de los mismos. Por ejemplo, la etapa primordial, ¿verdad? En la que se dio el descubrimiento de la penicilina y empezó el auge de utilización de los antibióticos, que se considera como una etapa al principio un poco oscura porque no se conocían tanto, ¿verdad? Luego 1950, que es la etapa del boom en la que se descubren muchos antibióticos y en la que se desarrolla una gran terapia. Esto, aquí podemos ver a mi mano derecha, no sé, vemos un esquema de los diferentes tipos de antibióticos, sus capacidades. Sabemos que hay antibióticos que tienen capacidad bactericida y otros estereostáticos. Bueno, ellos se han clasificado en la línea del tiempo. Vemos su descubrimiento a partir de 1930, bueno, cómo se han desarrollado hasta los años 60 y luego una decadencia de los mismos en los que se optó por nuevas investigaciones para mejorar su utilización con el farmacológico, por ejemplo, con las terapias, reduciendo la terapia, la dosificación, eh, haciendo una terapia más puntual a los pacientes hospitalarios. Bueno, también se recurrió a las técnicas bioquímicas para ver la bioquímica de los antibióticos, para conocer también la bioquímica de las bacterias, para ver nuevos targets en el cual podía aplicarse estos antibióticos. También se dio un evento muy importante que fue la apertura de la FDA, que bueno, ya también fiscalizó un poco más la utilización de los antibióticos.
También se optó por la genómica para conocer nuevos targets para las bacterias, también para atacarlos, pero hasta el momento, bueno, por no decirlo de una manera, ha decaído un poco el descubrimiento de nuevos antibióticos. Sí se han generado nuevos, pero creo que son tres o dos, pero lo demás son nuevas formulaciones a partir de los que ya existían. Bueno, entonces, con esto ha venido eh, lo que nos atañe en este momento, que es la resistencia a los antibióticos, ¿verdad? Eso se dio, ya se conocía, es más, ya Fleming lo había prescrito, lo había predicho, era como, como decirlo, crónica de una muerte anunciada. Cuando se descubrió la penicilina, él dijo que prontamente o en un tiempo no muy largo se iba a dar la primera resistencia y así fue. Luego, en el transcurrir del tiempo, siguieron dándose resistencias a diferentes tipos de antibióticos, lo que ha repercutido en el elevado número de resistencias que existen actualmente. En el 2021, la Organización Mundial de la Salud declaró que la resistencia a los antibióticos se encuentra entre las 10 principales amenazas mundiales para la salud pública, ¿verdad? Actualmente se considera que mueren 700.000 personas. Se considera que para el 2050 van a morir personas, bueno, puede ser que mueran entre 10 millones de personas. Es una pandemia silenciosa realmente. Y bueno, también con el devenir de la pandemia del COVID-19, esto aumentó las resistencias ya que se prescribió antibióticos de una manera más elevada. Bueno, en función de esto, la Organización Mundial de la Salud eh, clasificó, de acuerdo a algunos criterios como críticos, elevada y media, algunos microorganismos para que se ahondara en estudios para mejorar las terapias para estos microorganismos. Por ejemplo, tenemos que es muy crítico la Cinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa. También tenemos como nivel elevado el enterococos, los Staphylococcus aureus, el Helicobacter pylori, por las diferentes resistencias que han conferido, que tienen, perdón, como la resistencia a la carbapenemasa, la resistencia a la vancomicina. Entonces, esto llevó a que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de Sanidad Animal eh, desarrollaron un proyecto junto con la Unión Europea que se conoce como trabajan juntos para combatir la resistencia a los antimicrobianos bajo el enfoque Una sola salud, One Health, ¿verdad? Este, esto es un programa que se ha desarrollado a partir de 2020 hasta 2023. Y dentro de este programa se ha enfatizado, dentro de todo, además de la comunicación, las consultas, también abordar la terapia antimicrobiana como un recurso ya prioritario, o sea, solamente cuando sea necesario. También se enfoca en promover nuevos descubrimientos como los bacteriófagos para solventar esta situación, ¿verdad? Entonces, en función de eso vamos entonces a tomar los bacteriófagos que son, ¿verdad? Los bacteriófagos son virus que infectan y parasitan únicamente a las bacterias, o sea que son sus huéspedes naturales. Los bacteriófagos son ovícuos, es decir, que están en todas partes, es considerado como la partícula más abundante en el planeta. Son esenciales para los ciclos biológicos de la naturaleza y son capaces de afectar a más de 140 géneros bacterianos distintos. Son entidades biológicas, como lo dije, más abundantes en el planeta, a cerca de 10 a 31 fagos existen en la Tierra, ¿verdad? Ellos se clasifican, bueno, eso es un tema que está en discusión actualmente, ya que la clasificación de los bacteriófagos eh, era basada en morfología, ¿verdad? En el 2021 se ha reformulado esta clasificación, ya más que todo apegado a la filogenia de los mismos, ¿verdad? Pero aún hoy podemos mencionarlos de acuerdo a los nombres que ya habíamos conocido, como Mioviridae, Podviridae, por ejemplo, de estas familias que son las más conocidas porque a estos pertenecen la mayoría de los bacteriófagos que han sido aislados en el planeta y que están siendo estudiados. Por ejemplo, en la imagen podemos ver cómo las diferentes estructuras que tienen los bacteriófagos en general, tienen una cabeza helicosaédrica, tienen un cuello, tienen una cola y tienen unas fimbrias que son las que utilizan para pegarse o adherirse a la célula y inyectar el material genético para apoderarse de la maquinaria. Bueno, eso lo vemos un momentito para ver el ciclo de vida del bacteriófago, ¿verdad?
Entonces, eh, como les decía, la clasificación ha cambiado mucho. Por ejemplo, aquí tenemos un cladograma, perdón, donde se ve que se abolieron las tres familias más importantes que estaban clasificadas así por su morfología, ¿cierto? Ahorita mismo hay órdenes, un nuevo orden también que se han desarrollado, que se han reorganizado, mejor dicho. Como lo dije, se abolió la familia Meoviridae, Podobiridae y Siphobidae, ¿verdad? También se abolió una nueva clase y están ahorita mismo en estudio y organizando todo esto para poder dar una mejor clasificación a los bacteriófagos y a los virus que afectan arqueas también. Eh, la información que se está obteniendo a nivel genético es muy amplia, no es tan rápido así la clasificación. Los avances tecnológicos han permitido que se conozca aún mejor eh, y se clasifiquen mejor los bacteriófagos, entonces es que un poquito con calma para poder terminar de hacer todo esto. Como les he dicho, bueno, el bacteriófago tiene dos ciclos, un ciclo lítico y un ciclo lisogénico. El ciclo lítico es el que nos atañe, o bueno, el que se considera importante, ya que este ciclo implica la ruptura de las células bacterianas para la liberación de los profagos, ¿verdad? Entonces, esto es el mecanismo que utiliza para matar las bacterias. O sea, el bacteriófago llega, ataca a la bacteria, se fija la bacteria, libera su material genético en la bacteria, esta se apodera de todo el mecanismo de la bacteria para producir toda su progenie y hasta el punto en que la bacteria se lisa y esto termina con ella. Bueno, esto es un poco de cómo los bacteriófagos y su historia en una lucha constante contra las infecciones, ¿verdad? Como le mencioné, bueno, los bacteriófagos tienen más de 100 años de estar estudiándose, ¿verdad? Al principio fue como algo fortuito haberlos conocido. Un plato estaba expuesto en una ventana, el investigador eh, ve que hay unas partículas transparentes, él piensa que es contaminación y resulta que eran bacteriófagos que habían acabado con los cultivos que él tenía en ese momento realizando, ¿verdad? Al transcurrir de la historia, los primeros años, entre 1915 y 1942, hubo un auge en el estudio de bacteriófagos, pero luego con el descubrimiento de la penicilina, estos estudios decayeron a tal punto que en Occidente casi no se estudió, ¿verdad? Pero por ejemplo, en la ex Unión Rusa, en Rusia, por ejemplo, están los estudios más viejos sobre bacteriófagos y aún hoy tienen terapias ya establecidas, con políticas establecidas y continúan estudios que han sido modelos para estudios en América Latina y en Europa y en otros países. Como les he mencionado, la Organización Mundial de la Salud y el convenio que tiene con otras instituciones están promoviendo el estudio de otras alternativas para los antibióticos, ¿verdad? Estas alternativas, como les mencioné, incluyen los antibióticos y algunas proteínas o enzimas que estos producen, ¿verdad? Me interesó ver esto porque yo tenía la información del 2020 y buscando encontré que ya se había reportado la de 2021. En el 2020, por ejemplo, había 4 estudios de bacteriófagos y sus enzimas o derivados de ellos, ¿verdad? En la actualidad hay 9 estudios bacteriófagos, 2 de los cuales ya están en fase 3 en Estados Unidos. Bueno, uno en Estados Unidos, perdón. Por ejemplo, uno que es que usa a base de proteínas endolicina, que se producen de forma recombinante, como dice ahí, y que son útiles para el tratamiento de neumonía e infecciones del torrente sanguíneo, como por Staphylococcus aureus. Y otro que es un complejo bacteriófago que es utilizado en niños y jóvenes para la amigdalitis. Existen otros estudios como basados en anticuerpos, en microbiomas, moduladores de microbiomas, perdón, inmunomoduladores y otros que no han sido clasificados porque son misceláneos, ¿verdad? Entonces, esto nos hace ver que la terapia con fago está tomando fuerzas, que hay que seguir estudiando, que hay que seguir tomándolo como una opción que es realmente fuerte para la terapia contra bacterias multiresistentes. Bueno, se conoce que el primer uso clínico exitoso con bacteriófagos fue en Estados Unidos en este periodo, ocurrió en el 2016 y trata de infecciones graves por Acinetobacter baumannii, que es un resistente a múltiples antibióticos. Y en agosto del 2021 la FDA
publicó una transcripción de una reunión de ciencia y regulación de la terapia con bacteriófagos, en la que se discute a profundidad la logística, la aplicación de los fagos en los entornos clínicos. Ya esto siembra las bases para que los estudios continúen, para que se norme la utilización de fagos y para que empecemos con un pie fuerte a hacer estos estudios. Bueno, basado en todo esto, yo apliqué a un convocatoria de la CENACYT para unos investigadores y propuse un tema que se llama fagoterapia y control biológico aplicado a cepas bacterianas multiresistentes y que se aislaba a partir de muestras clínicas y mentales, ¿verdad? El objetivo de este estudio era aislar, cuantificar, caracterizar biológicamente y genotípicamente bacteriófagos que poseían actividad lítica contra cepas bacterianas multiresistentes ambientales y clínicas. ¿Por qué ambientales y clínicas? Porque la salud no solo es, también implica la salud animal, la salud vegetal, es un todo, ¿verdad? Entonces es importante que, así como se pretende que la salud del ser humano sea importante, todo ese conjunto de cosas repercute directamente en la resistencia a los antibióticos, ¿verdad? Entonces el objetivo específico para este proyecto era aislar bacteriófagos con actividad lítica contra las cepas bacterianas, como lo he dicho, caracterizar biológicamente y genotípicamente estos fagos y estandarizar protocolos para su aislamiento. Bueno, esta diapositiva creo que se me ubicó donde no era, pero bueno, habla sobre los bancos y centros de bacteriófagos existentes en el momento. Actualmente los dos bancos más importantes de bacteriófagos están en Europa. Uno es el Instituto de IABA, que es en Georgia, y también está la terapéutica adaptativa de fagos en los Estados Unidos, del mismo banco, el primer hospital afiliado a la Universidad de Xi'an en China, un banco de bacteriófagos de Corea, banco de fagos en Israel, la colección española de cultivos tipos en España y así un sinnúmero de bancos de bacteriófagos que existen actualmente. Bueno, para este estudio se seleccionaron bacterias que iban en función de la clasificación que la Organización Mundial de la Salud ha hecho como patógenos prioritarios. Como ya lo habíamos mencionado, para poder aislar a fagos necesitamos un hospedero. Este hospedero es una bacteria, ¿verdad? Porque obviamente el fago necesita la bacteria para poder cumplir su ciclo de vida. Por eso seleccionamos, y no teniendo bacterias aisladas de los lugares que queríamos analizar, optamos por la opción de utilizar cepas ATCC. Entonces utilizamos cepas ATCC para Salmonella, para Pseudomonas y para E. coli, ¿verdad? Las que vemos ahí en sus diferentes códigos. Eh, la materia prima o las muestras para aislar los bacteriófagos fueron tomadas de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Panamá, ¿verdad? Que obviamente es un lugar rico en bacteriófagos, así que es una buena opción, igual que los ríos. Como ya les he mencionado, los bacteriófagos están en todas partes, así que donde queramos buscar bacteriófagos, ahí vamos a poder hacerlo. Entonces, fuimos a la planta, tomamos aguas residuales, la transportamos con una cadena de frío adecuada, llegamos al laboratorio y la tratamos. Los primeros pasos para tratar los bacteriófagos consisten en enriquecer esas aguas residuales. Primero que todo, ellas son filtradas para eliminar las bacterias que no necesitamos que estén presentes porque vamos a requerir bacteriófagos específicos para ciertas bacterias, ¿verdad? Entonces, el agua se filtraba con un filtro de jeringa de 0.2 micra y con eso, en teoría, eliminamos todas las bacterias. Luego, a eso se le agregaba al agua residual filtrada las cepas de las bacterias que queríamos, para las que queríamos en los bacteriófagos, ¿verdad? Estas cepas ya han sido crecidas y cultivadas en caldo, que era ideal para esto. Ellas se dejaban 24 horas, se dejaban 24 horas en un shaker entre 36 y 37 grados para optimizar el crecimiento de bacteriófagos. Y luego estos productos eran filtrados y se hacían diluciones 1:10 para verificar la presencia de bacteriófagos. Para esto se tomaba el filtrado del enriquecimiento, porque lo que hacemos es enriquecer. Ese enriquecimiento en teoría debería estar concentrado al bacteriófago, ¿verdad? Y entonces le íbamos a solamente bacteriófagos, porque al filtrar íbamos a eliminar las bacterias presentes en el enriquecimiento y solo íbamos a filtrar los virus, ¿verdad? Entonces íbamos a utilizar nuevamente la cepa TCC que habíamos seleccionado para aislar esos bacteriófagos, para verificar la presencia de bacteriófagos y que el enriquecimiento hubiese sido exitoso
en ese proceso, ¿verdad? Entonces seleccionamos las cepas que íbamos a testar y que tenía que que corresponder al enriquecimiento que habíamos realizado, porque ese enriquecimiento son específicos. O sea, si éramos 6 bacterias, eran 6 enriquecimientos que teníamos que realizar para cada una de esas bacterias. Luego se filtraba, como repito, y ese filtrado se volvía a enfrentar contra esa bacteria para verificar la presencia de esa bacteriófago. Eso se hace en una técnica que se llama doble capa de agar, donde el pato Petri tiene tiene agar, pero una capa mucho más delgada que la común, y luego se le coloca una capa de agar semisólido, donde va el bacteriófago junto con la bacteria para verificar la presencia de él por la formación de calvas o unidades formadoras de placas, ¿verdad? Si vemos bien, perdón, ahí hay un plato, ese es un aislamiento de bacteriófagos. Si ven los circulitos transparentes, esos son las carvas o las unidades formadas de placas que se formaron al, al sembrar el fago, por decirlo así, a inocularlo con el fago. Eh, Esto es evidencia que el enriquecimiento había sido exitoso. Entonces, luego de esto, vienen los procesos de purificación de ese fago, ¿verdad? De ese plato que ven allí, íbamos a seleccionar una colonia, ¿verdad? Esa colonia se iba nuevamente a multiplicar de ese fago con otro proceso de enriquecimiento y se iban a realizar nuevas diluciones, ¿verdad? Hasta que casi todas las placas del plato fuesen homogéneas. Antes de realizar este proceso, todas las cepas bacterianas fueron sometidas a curvas de crecimiento, ¿verdad? Para conocer el momento óptimo en que la bacteria estaba en su etapa logarítmica y así mejorar el crecimiento del fago para obtener resultados más confiables, ¿verdad? Entonces, todas las cepas que utilizamos fueron sometidas a curva de crecimiento bacteriano. Aquí podemos ver las gráficas, algunas de ellas, en tiempo en hora y la concentración según la densidad óptica de las mismas. En estos platos podemos ver la purificación de las placas de Lisi. Ve que ya casi es homogénea. Lo que buscábamos era esto, ¿verdad? Obtener fagos homogéneos en el plato para luego poder, con ese plato, hacer una concentración de esos fagos. Aquí, por ejemplo, tenemos unos fagos para la E. coli, que es la cepa 1597. También tenemos fagos otro para E. coli o, o con otra cepa, OTGC. Y aquí para salmonela. Estos son los platos ya purificados. Casi todo, o sea, la morfología del fago casi es muy parecida en ellos, de la placa. Pero eso no hace que el mismo sea el mismo fago para todos. La prueba que para luego, como les he mencionado, enriquecer o mejorar la concentración de bacteriófagos, se hace una concentración. Esa concentración se determina rápidamente por un test que se llama Spot Test, donde realizamos nuevamente diluciones, ¿verdad? Hasta la 1 o -10, y se ponen en el plato y si vemos que hay la muerte de la bacteria o que se observa que hay una unidad formada de placa, eso quiere decir que ese enriquecimiento, ese test ha sido exitoso. Bueno, luego lo titulamos todo esto y obtenimos las concentraciones de cada FAO para cada bacteria, eh, donde el FAO más abundante fue el de la E. coli, de la 1597. También logramos aislar FAO de todas las cepas que utilizamos, logramos aislar FAO para 3 FAO para E. coli, dos para Salmonella. Hay uno que está ahí como dando problemitas, no sé, parece que sea lisogénico, y uno para Pseudomonas. Aquí podemos ver el spot test para cada uno de los FAOs, luego de haber realizado ya la concentración de los mismos. Tenemos la concentración para el bacteriófago 500, el bacteriófago de coli, los bacteriófagos de Pseudomonas y los bacteriófagos de Salmonella, respectivamente. Esto que está aquí es la unidad formada de... Bueno, ya concentrados los FAOs y teniendo unos títulos un poco altos, ¿verdad? Se procede a realizar la caracterización de FAOs. ¿Qué es caracterización? Bueno, vamos a ver, caracterizarlos biológicamente, es decir, saber las cualidades, por decirlo de una manera, que ese fago tiene, ¿verdad? Puede ser, nosotros empleamos la técnica de sensibilidad cloroformo,
efecto de la luz UV a onda corta a 10, 30, 60 y 90 segundos. También medimos la resistencia del pH de ese fago a 3, 5, 7 y 9 de pH. Y también el efecto de la temperatura sobre la estabilidad del fago, ¿verdad? A 20, 30, 40, 50, 60 grados centígrados. Esto ayuda a saber las cualidades de este fago y saber bajo qué características él se desarrolla mejor, si tenemos que realizar alguna eh, cuando se tenga que poner a luz ultravioleta, cuál va a ser el mejor fago que puede estar en áreas soleadas, cosas como esas, cuando ya se pretenda realizar un producto para utilizarse. Entonces, vemos que en general el cloroformo no afectó a alguno de los fagos, perdón. La luz UV sí afectó a algunos fagos. Hubo un caso en un fago, como mencionado, de E. coli, en el que se vio que la luz UV, al contrario de afectarlo, aumentó la producción de fagos. Puede ser que ese fago era isogénico y al estresar la bacteria y el fago, o sea, anticipar que la célula podía morir, liberó toda su progenie, ¿verdad? Entonces, eso es algo que todavía tenemos que estudiar con más detalle. También tenemos el efecto de la luz UV, como lo he mencionado, que en su mayoría eh, eh, comportaron igual. Y al pH, el pH es más bajo, obviamente era más ácido, menos posibilidades había de crecimiento de fagos. Y entre más básico, hubo mejor obtención de resultados para esta técnica. Bueno, de allí que ya caracterizamos biológicamente estos fagos, procedía a caracterizarlos de una manera por decirlo así, genética, ¿verdad? Para esto sí necesitamos unas concentraciones bien altas de FAO. Se analizaron varios procesos para poder concentrar estos FAO, dentro de los cuales existía el PEC, ¿verdad? Utilizamos el PEC. También hubo ultracentrifugación. Hubieron empleamos ensayamos varias técnicas para poder mejorar la concentración de FAO. Al final logramos obtener una concentración relativamente aceptable para realizar estos estudios. Dentro de los experimentos que realizamos estuvo también eh, la utilización de enzimas la digestión con enzimas de restricción, perdón. No hubo digestión el 50% de los fagos. Y es decir, no contábamos, perdón, con muchas enzimas de digestión, así que tuvimos que probar con las que teníamos. Y esto evidenció que, bueno, dos de los fagos eran diferentes, ¿verdad? A nivel de digestión. Los demás tenemos que seguir estudiándolos. A partir de eso también se hizo entonces una extracción de ADN, ¿verdad? Para hacer entonces estudios más profundos con la filogenia a nivel de genético. Eh, la, el estudio con FAO y como les he mencionado, ha mejorado muchísimo. Existen muchísimas plataformas para trabajarlos. Y eh, por ejemplo, aquí tenemos uno de los FAOs que fue anotado sus proteínas, que ya se está trabajando en la filogenia y en teoría tenemos que hacer esto con todos los demás fagos que hemos obtenido, ¿verdad? También intentamos, y lo hicimos, obtener una caracterización a nivel de microscopía electrónica, ¿verdad? Si lo podemos ver allí. Las fotografías no son muy buenas, tuvimos que viajar a Costa Rica para poder realizar estas fotografías, por la técnica no se veía, algo pasó con la técnica que no se logró a cabalidad. Pero bueno, podemos observar, por ejemplo, aquí, obviamente, la cabeza icosaédrica. Esta cabeza es grande, eso quiere decir que el fago tiene una carga genética bastante elevada. Esta es un poco más pequeña, ¿verdad? No se ve muy bien, no se aprecia, pero sí se ve la presencia de fagos también con cola y con cabeza icosaédrica. Y aquí también vemos fagos con cola y con cabeza icosaédrica. Son la mayoría de los fagos que hemos aislado. Y eh, los que, como les he mencionado, los que más se conocen a nivel mundial también, o los que más se han aislado, son bacteriófagos con cola. Eh, Conjunto con este proyecto, también en colaboración con dos estudiantes de maestría, perdón, de licenciatura de biología, de la carrera de microbiología, aislamos algunas cepas de Salmonella y E. coli, ¿verdad? De aguas residuales, con la finalidad de continuar este estudio, ya que la literatura nos indica que es mucho mejor utilizar cepas bacterianas que son del lugar donde estamos en el fagos, ¿verdad? Porque mejora el aislamiento de este fago a partir de utilizando estas cepas, obviamente, porque conviven en su entorno. Eh,
No puse una diapositiva de funciones porque realmente se me pasó, pero lo que les quiero decir es que la terapia con FAO es una terapia que es el futuro, que si bien es cierto, requiere una inversión importante por parte de las empresas que se van, que van a colaborar con esto, ya es evidente que es una alternativa que puede coayudar junto con los antibióticos y a mitigar, por ejemplo, este, esta problemática de la multiresistencia en las bacterias, ¿verdad? Hay que seguir haciendo estudios. En Panamá hay pocos estudios. Esto es un pinino, es algo que se está haciendo apenas. Tengo otro compañero que se llama Edner, que él está trabajando con FAOS también. Y vamos a seguir trabajando estos proyectos para poder eh, tener éxito pues, en la investigación que corresponde a esto. Y bueno, gracias y espero que haya sido interesante esta charla de hoy. Excelente, Máximo. Muchas gracias por tu presentación. De verdad, muy interesante. Yo creo que deberían de haber muchas preguntas al chat, ¿no? Vamos a revisar. ¿Pueden hacer sus preguntas? Ah, ok. Aquí Laura Bonofiglio nos está alzando la mano. Puedes mutearte para hacer tu pregunta, licenciado. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bueno el seminario, me resultó muy interesante. Yo quería preguntar si te fue sencillo poder seleccionar los fagos con las cepas ATCC, porque a veces es muy difícil tener una cepa que pegue justo a los fagos que estás, nada, encontrando, que quizás estás encontrando. Entonces, a veces la clave es poder tener la cepa esa que realmente sea sensible al fago, ¿no? Pero era para preguntarte la experiencia nada más, porque para conocer un poco. No, realmente no fue sencillo. Y bueno, también había que tener mucho cuidado con la cepa porque luego hacer tantos pases de una TCC, sabe que ya va perdiendo sus características. Entonces, no fue sencillo. Utilizamos varias cepas realmente de las bacterias que queríamos aislar esos fagos a fin de poder encontrar. Es más, utilicé como 5 cepas de Pseudomonas y solamente encontré un fago. Utilicé cepas de estafilococos y no encontré FAO. Obviamente también son más residuales, eso es una combinación muy grande de microorganismos allí. Y la verdad no fue tan sencillo como lo he mencionado. Yo recomendaría utilizar cepas locales, cepas del área donde voy a aislar esos bacteriófagos. Pero sí se logra porque lo logré, o sea, se logró pues el, el, el trabajo. No, sí, buenísimo. Quería saber cómo había sido la experiencia, que a veces hay cosas que se dejan detrás de lo que uno expone, entonces quería, ya que teníamos, yo también trabajo con Fagos y quería preguntarte esas dudas. No, Muchísimas gracias. sí, como la literatura también a veces nos dice que hagamos las cosas de tal manera y cuando replicamos a veces no funciona, hay que estar en ensayo y error, viendo Sí, tal cual. en qué parte fue que hay que cambiar algo, pues, para poder salir adelante. Eso fue más complicado fue también con las bacterias, porque con hay tantas bacterias probamos varios procesos, hasta números más probables prácticamente para poder aislar esas bacterias, filtración, un trabajo bastante grande para poder aislar las bacterias que también aislamos a la par de los bacteriófagos. Vale, súper interesante. Felicitaciones. Gracias. Excelente, Laura. Gracias por tu pregunta. También tenemos una pregunta por parte de Michelle Hernández. Michelle nos pregunta, buen día a todos. ¿Han tenido diferencias en la acción de los fagos en las cepas aisladas de las aguas residuales de la ATC? Sí, estábamos haciendo el estudio de rango hospedero con las bacterias que habíamos aislado. Sí había rango hospedero, sí se cumplió con estas bacterias. Yo considero que debería haber sido un poco más fuerte, ¿verdad? Pero como mencionó, los fagos son específicos, realmente. Entonces, el fago debería aislarse para la bacteria que yo quiero eh, matar, pues, ¿verdad? Por decirlo de una forma. Pero de repente las características para las cuales fue aislado, mm, puede ser que haya minimizado, por decir una manera vulgar, la potencia de ese FAO hacia esas cepas. Pero la respuesta se fue positiva en la mayoría de los experimentos que realizamos con las cepas que aislamos de las aguas residuales. Ya lo que toca ahora es queremos hacer como un mix de fagos para atacar a salmonelas. Por ejemplo, ya que tenemos 2 fagos salmonelas, 3 fagos salmonelas y un mix de E. coli y ver qué tan útil es también como un cóctel, pues que eso. Y utilizar otras cepas ya
aisladas de otros ambientes para conocer cuál es la respuesta que va a tener ese fago contra esas bacterias. Gracias. Gracias, licenciado Máximo, por su respuesta. Un momento. Ahora sí, es que todos los compañeros aquí estamos escuchando el webinar, entonces hubo un pequeño eco del sonido. Así que tenemos otra preguntita por aquí. Pregunta Jacob Carrasco. ¿Un eventual uso generalizado de terapias con bacteriófagos no generaría también una presión evolutiva de las cepas? Bueno, se ha estudiado que los bacteriófagos obviamente viven en simbiosis con las bacterias, ¿verdad? O sea, llega un punto en que se equilibra su crecimiento junto con el bacteriófago y no hay presión, ¿verdad? Sí se ha demostrado o se ha estudiado que hay resistencia también a los bacteriófagos, ¿verdad? Por eso hay que seguir estudiando y por eso también hay otras utilidades del bacteriófago. No solo el bacteriófago como tal, sino también las enzimas que produce el bacteriófago y es más, se está utilizando como mensajero para llevar terapia directamente o localizada a órganos o tejidos que lo requieren. Es más amplio el uso del bacteriófago, no solamente como utilizar el bacteriófago como tal, sino otras utilidades que ya se están viendo que pueden ser utilizados, para que puedan ser utilizados. Excelente, gracias Máximo por tu respuesta. Yo escuchando tus charlas, tuve una pequeña pregunta. Es bastante general. Se Tenía la parecía a Ángel curiosidad- con bigote. Alguien tuvo aquí un accidente, pero bueno, mientras que escuchaba tu charla, algo que me llamó mucho la atención es que al ser una partícula muy interesante y un poquito compleja de estudiar, ¿cómo funciona la clasificación taxonómica? ¿Es meramente por ácidos nucleicos, variabilidad, tiene que ver con el comportamiento, por cómo afecta a nivel inmunológico, o cómo se realizan las clasificaciones taxonómicas de estas partículas? Bueno, al principio solo se estaba, bueno, como le había mencionado cuando hablamos, la clasificación más que todo era morfológica. Cabeza, cola, cuello. De acuerdo a eso se clasificaba, largo del cuello, largo de la cola, todo esto. Pero con los avances y los estudios, con el mayor aislamiento de bacteriófagos, ya vino la parte de la filogenia. Entonces ya los vamos a ubicar de acuerdo a su similitud, pues. Por eso fue que fueron abolidas estas tres familias, porque no tenían similitudes entre ellos, a pesar de que morfológicamente sí las tenían o no cumplen con todos los criterios pues, para poder clasificarlos como juntos. Pero igual todavía se permite que sean clasificados de acuerdo hasta este momento a su morfología. Y todavía es permitido llamarlos sifovíride, podobíride y miovíride, pues. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos una última comentario por Jordi Querol. Nos comenta, parece que hay una cierta controversia entre utilizar bacteriófagos específicos o por el contrario con un rango de hospedero más amplio. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, licenciado? Que es... ¿Me repite la pregunta, por favor? Claro que sí, está acá el chat. Parece que hay cierta controversia entre utilizar bacteriófagos específicos o por el contrario con un rango de hospedero más amplio. Bueno, pensado bien, claro, la controversia es evidente y es clara. O sea, debe existir la controversia, obviamente, porque ya no solamente voy a ir dirigido a esa bacteria en particular, sino que podría también afectar otras bacterias que no tienen que ver en la patología o en la enfermedad que está padeciendo ese paciente en ese momento. Entonces, ese posible rango hospedero podría afectar otras bacterias o otro que no tiene nada que ver eh, de una manera que no sea beneficiosa. Pero realmente, eh, el rango hospedero, si está dirigido a una E. coli que no tiene que estar en tal lado, no importa que sea más amplio, va a acabar contra esa E. coli. Así que es controversial, como dice la pregunta, la verdad.
Interesante. Muchas gracias a todos por sus preguntas y por su interés. Siéntanse libre de contactar al licenciado Máximo. La verdad que este estudio me parece muy interesante y hay que sacarle bastante provecho en la divulgación científica. Bueno, recordándoles a todos para culminar este webinar que tenemos el Congreso de PANAC, donde nosotros vamos a tener para ustedes un simposio organizado por la doctora Sandra, el magíster Juan Castillo y mi persona. Va a ser un tema que vamos a discutir acerca sobre nuevos horizontes en el estudio de antivirales con un enfoque multidisciplinario. Hay ponencias muy interesantes. Para mencionarle las que tenemos, explorando inhibidores de bancos celulares o moléculas de origen natural como potencial tratamiento antiviral contra arbovirus emergentes, estudios funcionales y genómicos de inhibidores de entrada de dengue, Zika y SARS-CoV-2, y actividad antiviral contra SARS-CoV-2 de los aceites esenciales en plantas. Así que estamos viendo aquí, estamos tratando de traer ponencias muy interesantes a nivel multidisciplinario para que ustedes nos acompañen el jueves 28 de septiembre en el Salón Contadora. Ahí pueden escanear el código QR para tener más información. Por último, les recordamos que tenemos 50% de descuento para que ustedes sean parte de la membresía de ASM acá en Panamá. El embajador de Panamá, el magíster Juan Castillo, es un honor que ustedes puedan acompañarnos con nosotros y recordarle que uno de los tantos beneficios de ser parte de ACM es que cada vez que ustedes se unen a estos webinars que traemos para ustedes cada mes, pueden recibir un certificado de participación. Igualmente, le recordamos que hay congresos internacionales que hace la ASM anualmente, del cual ustedes pueden tener una ventaja en participar y también que pueden participar en la publicación científica de esta revista. Todos estos webinars son organizados por las personas que ustedes ven aquí en pantalla, que toman un poquito de su tiempo para traerlos estos temas interesantes. Y bueno, antes de terminar, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias al licenciado Máximo, muy interesante el tema. Y bueno, que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, chao.